Buenos días, compañeros y docente. Nosotras somos el equipo 7 y vamos a presentar lo que es la materia prima de propilenglicol, así como su análisis de calidad. Nuestro equipo está conformado por Kenia Bravo García, Tania López Garaviz, Sayed Siluna Toksky y Guadalupe Marín Ramírez. Dentro de las generalidades de esta materia prima, que es el propilenglicol, tenemos que es un compuesto orgánico perteneciente al grupo de los glicoles, el cual es obtenido a partir de la hidratación del óxido de propileno. Como tal, se trata de una sustancia sintética que es ampliamente utilizada en diferentes industrias debido a su versatilidad, así como a su compatibilidad con diversos procesos de formulación. Contando también que el propilenglicol grado USP se produce bajo estándares sí estrictos de calidad establecidos por United States Pharmacopoeia y European Pharmacopoeia, lo cual lo que genera busca garantizar los altos niveles de pureza para así poder dar una seguridad ante su uso industrial en diferentes sectores, los cuales que busca cumplir con todas las especificaciones requeridas, tanto el sector alimentario como el cosmético, cuidado personal y el farmacéutico, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Actualmente el propilenglicol es considerado una de las sustancias más importantes dentro de la industria química moderna debido a su amplia variedad de productos en los que puede incorporarse, así como la facilidad con la que se adapta a diferentes formulaciones. Desarrollándolo, recibe el nombre químico de 1,2-propanidiol, propano 1,2-diol, y está compuesto de 3 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos, mostrando así, como se ve en la imagen, su estructura química y sus enlaces. Como parte de las propiedades fisicoquímicas del propilenglicol, tenemos que, como ya lo habíamos mencionado, es un compuesto orgánico que se caracteriza por presentarse como un líquido claro, incoloro y con una consistencia ligeramente viscosa y aceitosa. Además, mantiene un olor prácticamente como imperceptible, lo que lo distingue como una sustancia de características fisicoquímicas estables y uniformes. Entre sus propiedades más importantes destaca su completa miscibilidad con agua, es decir, su capacidad para poder mezclarse totalmente sin formar unas fases separadas. Esta característica se relaciona con su naturaleza química y con la facilidad de poder generar una interacción entre sus moléculas. Por otra parte, el propilenglicol presenta un grado molecular de 76,9 gramos sobre mol, el cual es un valor que contribuye a definir su comportamiento físico, así como su estabilidad dentro de las distintas condiciones químicas que puede llegar a someterse durante su proceso y aplicación farmacéutico. El propilenglicol en USP se encuentra calificado y aprobado para su uso como excipiente en aplicaciones farmacéuticas, gracias a que puede actuar como disolvente y agente de extracción para diversos ingredientes activos. Asimismo, posee una capacidad dispersante, lo cual favorece una distribución homogénea de principio activo dentro de las formulaciones. El propilenglicol es una sustancia ampliamente utilizada en distintas industrias debido a su capacidad para mezclarse fácilmente con otros componentes y poder así favorecer la estabilidad de diversas formulaciones. Se encuentra principalmente en productos cosméticos, de cuidado personal y farmacéuticos. Enfatizándose en la industria farmacéutica y de cuidado personal, se utilizan productos como cremas hidratantes, lociones, champús, así como acondicionadores, mascarillas, desodorantes, jabones líquidos y en algunas ocasiones espumas de afeitar. Como tal, estos productos ayudan a poder conservar la humedad, así como mejorar la textura y facilitar su aplicación sobre la piel y el cabello. Pero adentrándonos un tanto más a lo que es el enfoque de la presentación de este propilenglicol para la aplicación farmacéutica, se puede decir que tiene una gran relevancia como excipiente y solvente en diferentes formulaciones medicinales. Se utiliza en medicamentos orales tales como los jarabes y los elixires,
especialmente cuando algunos principios activos no son como solubles en agua. Asimismo, también pues forma parte de medicamentos tópicos como pomadas, cremas y geles dermatológicos, donde se contribuye a mantener la hidratación y poder mejorar la distribución de principio activo pues sobre la misma piel o la misma herida. Además, como tal, pueden encontrarse en algunas soluciones inyectables y preparaciones líquidas farmacéuticas debido a su capacidad de poder disolver y dispersar homogéneamente ciertos compuestos. Y gracias a estas características, el propilenglicol es considerado un componente importante en la elaboración de múltiples fármacos y cosméticos. Como parte de las pruebas de control de calidad para evaluar el propilenglicol como materia prima, tenemos que se puede dividir en 4 procedimientos, el cual vamos a ir describiendo poco a poco, en donde tenemos la identificación, las pruebas de ensayo, las pruebas de impureza, así como los test específicos. Bueno, pues como ya habían mencionado mis compañeras, el propilenglicol, pues es un compuesto ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, también cosmética y alimentaria, pues esto debido a sus propiedades como solvente, humectante y pues también como un vehículo farmacéutico. Y pues bueno, debido a su uso en productos destinados al consumo humano, pues es indispensable garantizar pues su pureza y autenticidad del mismo. Por esta razón, en cuanto a la OSP, pues esta establece pruebas analíticas específicas para confirmar que la sustancia realmente sea propilenglicol en este caso y que no contenga contaminantes potencialmente tóxicos. Para esto es que se clasifican lo que son identificación A, identificación B y también identificación C. En cuanto a la identificación A, que es la de espectroscopía infrarroja, pues bueno, la identificación A se realiza mediante espectroscopía infrarroja, como ya me he mencionado, y el objetivo de esta prueba es confirmar más que nada la identidad química del propilenglicol comparado con, pues, el espectro de la muestra con un espectro referencia de la OSP. Esta técnica, pues, es altamente específica, por así decirlo, porque cada sustancia química presenta lo que es un patrón característico de absorción infrarroja. En cuanto, pues, al fundamento de la identificación A, tenemos que, pues, el fundamento de la espectroscopía infrarroja se basa prácticamente en lo que es, la interacción de la radiación infrarroja con los enlaces químicos de la molécula. Es decir, cuando la radiación incide sobre lo que es el compuesto y los enlaces vibran, pues, mediante movimientos de estiramiento y flexión. Em, en este caso, pues, cada grupo funcional absorbe energía en regiones específicas del espectro, generando una huella infrarroja, em, única, pues, para, en este caso, pues, cada sustancia. En el caso, pues, del propilenglicol, los grupos hidroxilo, los enlaces como carbono-hidrógeno y también carbono-oxígeno producen señales, pues, características. Posteriormente, el espectro obtenido se compara con el estándar de la OSP y si en ambos coincide, se confirma la identidad de lo que es, bueno, confirma la identidad del compuesto en sí. En cuanto a la importancia de la identificación A, esta prueba, pues, es fundamental porque permite más que nada,
verificar la autenticidad química del propilenglicol y asimismo detectar posibles alteraciones o sustituciones presentes. Además de que, pues, la espectroscopía infrarroja tiene como ventaja que es una técnica rápida, específica y confiable, por lo que, pues, se utiliza ampliamente en el control de calidad farmacéutico. En cuanto a la importancia de la identificación B, que es el límite de etilenglicol y dietilenglicol, em, la identificación B tiene como finalidad detectar y cuantificar etilenglicol y dietilenglicol, los cuales, pues, son impurezas tóxicas que pueden encontrarse en el propilenglicol. Estas sustancias presentes, em, vaya la redundancia, presentan un riesgo importante para la salud, ya que, pues, pueden provocar lo que es daño renal, alteraciones metabólicas y toxicidad severa. Por ello es que, la OSP establece límites, máximos permitidos para garantizar así la seguridad del producto. En cuanto a su fundamento, pues la prueba se realiza mediante cromatografía de gases, que esta pues es una técnica que permite separar compuestos volátiles presentes en lo que es la mezcla. El fundamento se basa en que cada compuesto pues posee am, diferente volatilidad y también, pues, distinta afinidad por la fase estacionaria de la columna cromatográfica. Em, ¿Cómo ocurre la separación? Pues la separación ocurre que en primera instancia la muestra se inyecta y se vaporiza debido a la alta temperatura. Posteriormente, pues, em, el gas acarreador, en este caso el helio, transporta los compuestos a través de la columna y cada sustancia avanza a diferente velocidad, por lo que salen en distintos tiempos, llamados tiempos de detección, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ok, bueno, pues el cromatograma generado va a presentar picos que corresponden a cada compuesto presente en la muestra. En este caso, pues el tiempo de detección va a permitir identificar la sustancia analizada, mientras que el área o altura del pico permite determinar la cantidad presente. De esta manera, pues es posible identificar el propilenglicol, el etilenglicol y el dietilenglicol, y asimismo, pues también em, cuantificar sus concentraciones. Y aquí puse una tabla de los tiempos relativos en donde se tienen los componentes y el tiempo relativo. En este caso, el etilenglicol, su tiempo relativo es de 0,8, propilenglicol de 1,0, el estándar interno de 1,7 y el dietilenglicol de 2,4. Em, bueno, también es importante mencionar lo que son las condiciones cromatográficas. Para obtener una adecuada separación cromatográfica, em, es pues necesario controlar distintos parámetros analíticos. Se utiliza un cromatógrafo pues de gases equipado con un detector de ionización de flama o FIS. En cuanto al helio, pues este funciona como gas acarreador debido a su estabilidad e inercia química.
Y asimismo, pues, las temperaturas del inyector y el detector que había mencionado que se utilizan, pues permiten vaporizar la muestra y asimismo favorecer lo que es la detección adecuada de estos compuestos. En cuanto al programa de temperatura, pues el programa de temperatura prácticamente controla el calentamiento, pues progresivo de la columna cromatográfica. Inicialmente, pues se mantiene una temperatura baja para permitir la separación de los compuestos pues más volátiles. Posteriormente, la temperatura aumenta gradualmente para pues así de algún modo eh, facilitar la elosión de compuestos con mayor punto de ebullición. Y esto pues mejora la resolución cromatográfica y permite obtener picos bien definidos. Y pues aquí yo puse esta tablita como referencia. En cuanto a los criterios de aceptación, conforme a la OSP, esta establece pues criterios específicos para validar la prueba. Uno de ellos es la resolución, pues, cromatográfica mínima entre etilenglicol y propilenglicol, lo cual debe de ser igual o mayor a 5 para asegurar una separación, pues, adecuada. Además de que, pues, las concentraciones de etilenglicol y dietilenglicol no deben exceder lo que es el 0,10%, garantizando así, la seguridad farmacéutica del producto. Y, pues, bueno, en conclusión, en cuanto a la prueba de identificación A y B, pues, estas permiten más que nada garantizar, de cierto modo, la calidad y seguridad del propilenglicol utilizado en productos, pues, farmacéuticos. En el caso de la espectroscopía infrarroja, pues esta nos va a ayudar a confirmar la identidad química del compuesto, mientras que la cromatografía de gases nos va a permitir detectar impurezas tóxicas en concentraciones seguras. Ambas, pues, pruebas son fundamentales dentro del control de calidad establecido por la USP. Bueno, de acuerdo al protocolo analítico de la UCP, em, en el caso de propilenglicol, en la prueba de identificación tipo C, vamos a enfocarnos principalmente, pero antes de abrir este bloque tenemos que entender que la farmacopea no diseña pruebas aisladas. La prueba C o la identificación C va a ser un claro ejemplo de optimización de recursos en el laboratorio. ¿Por qué digo esto? Porque para cumplir con la identificación C, la monografía nos va a dar una instrucción muy directa de examinar los cromatogramas obtenidos en la anterior prueba de identificación B. Esto pues significa que no tenemos que preparar una muestra nueva, ni encender otro equipo, ni gastar más reactivo. Vamos a utilizar los resultados de la cromatografía de gases que corrió la prueba B, la cual pues sabemos que originalmente se diseñó para medir los límites críticos de impurezas del dietilenglicol y etilenglicol, y le daremos un segundo uso analítico, pero la identificación C va a estar enfocado puramente en su identidad. Em, el principio pues es el siguiente, son las mismas condiciones cromatográficas exactas, misma columna capilar, mismo flujo de de helio, perdón. Es decir, el inyector va a estar y el detector a una altura de 240 grados y el detector 250 grados, o sea, las mismas condiciones. Cualquier molécula pura saldrá de la columna siempre en el mismo lapso del tiempo y el tiempo de retención es, por lo tanto, la huella dactilar cromatográfica de nuestra sustancia. La normativa nos va a exigir evaluar dos cromatogramas en paralelo.
La primera va a ser la solución estándar, donde sabemos con total certeza que hay propilenglicol de referencia USP, y la segunda va a ser la muestra o la solución muestra. El criterio de aceptación es estricto pero simple. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra debe corresponder exactamente al del estándar. Si revisamos los datos informativos que nos provee la misma monografía de la USP, el propilenglicol va a tener un tiempo de retención aproximadamente de 5.7 minutos. Si en nuestra muestra el pico analizado eluye este rango, al igual que el estándar, lo vamos a declarar la prueba como conforme. Bueno, pero antes de pasar al tiempo de retención, para la valoración la USP va a cambiar la estrategia analítica y nos va a pedir montar un sistema cromatográfico completamente diferente a la identificación. De pasar a una columna capilar de sile fundida, vamos a pasar a una que utilice alrededor de un 5% de fase estacionaria sobre el soporte. Es decir, se va a identificar un detector de ionización de flama, pero para la valoración cuantitativa de la monografía nos exige un detector de conductividad térmica. Este detector nos va a ayudar porque es excelente para este propósito, ya que va a corresponder de manera proporcional a la concentración de prácticamente cualquier compuesto que pasa a través de él, permitiéndonos realizar un análisis de pureza global. Para llevar a cabo este procedimiento de manera correcta, la condición es que sea un equipo de cromatografía de gases y el inyector debe de operar a una temperatura con un inyector de un ángulo de 240 grados y un detector de 250 grados para evitar cualquier tipo de condensación. Ese va a ser su fin. Ya de ahí vamos a ocupar un helio como gas acarreador e inyectaremos alrededor de 10 microlitros. Bajo estas condiciones específicas, el tiempo de retención cambia respecto a la prueba anterior. Aquí el pico de propilenglicol va a emerger alrededor de 5.7 minutos y como dato analítico crucial nos va a aportar la monografía es que si la muestra estuviera degradada o tuviera impurezas, como los isómeros del dipropilenglicol, estos aparecerían bastante después. Normalmente se registran en picos secundarios de 8.2 o 9 o hasta 10.10 minutos, respectivamente, diciéndonos la monografía. Eh, para terminar el análisis de la identificación C, ¿cómo llegamos a estos porcentajes finales de pureza? Pues fácilmente la farmacopea va a utilizar el método de normalización de área, que va a ser la siguiente fórmula. Esta fórmula, en palabras sencillas, pues nos explica que debemos de tomar la respuesta del área del pico de nuestro de nuestro propilenglicol, y lo vamos a dividir entre la ecuación total de áreas, que es la suma del pico del propilenglicol, más la sumatoria de absolutamente todas las áreas de los picos de impureza que se hayan aparecido en la corrida. Cabe destacar que es una regla crítica del método. Se debe excluir matemáticamente los picos que correspondan a aire y agua, ya que estos pues se consideran impurezas de la síntesis química del producto del propilenglicol. Ya de ahí, al multiplicar este resultado por 100, vamos a obtener el porcentaje de pureza real. Para que nuestro lote de propilenglicol sea aprobado para su uso oficial, el criterio de aceptación dictamina que debe de tener alrededor de no más o no menor al 99.5%. Cualquier valor por debajo de este límite significará el rechazo inmediatamente del lote de propilenglicol por no cumplir con los estándares globales de la calidad de la USP. Más que nada, para garantizar la sanidad sanitaria de de nuestro producto. Ahora vamos a pasar con las siguientes pruebas correspondientes al ensayo o valoración del propilenglicol por cromatografía de gases. Y bien, pues esta prueba se utiliza cromatografía de gases, como ya lo había mencionado, y esto es para determinar la pureza del propilenglicol. Su objetivo principal va a ser verificar que la muestra cumpla con las especificaciones farmacopéicas que están establecidas por la USP.
y de tal modo confirmar que el propilenglicol tenga una pureza mínima del 99.5%. El fundamento de la técnica se va a basar en la separación de los componentes presentes en una muestra, que va a ser fase móvil y fase estacionaria, líquida o sólida. Cuando el propilenglicol se introduce en el cromatógrafo de gases, la muestra primero se vaporiza y posteriormente es transportada por un gas portador, que a través de una columna cromatográfica pues va a pasar. Dentro de la columna, cada compuesto interactúa de forma distinta con la fase estacionaria, por lo que algunas sustancias van a avanzar más rápido y otras más lento. Y pues debido a esto, cada compuesto sale de la columna en diferentes tiempos que va a ser conocidos como tiempos de retención. Posteriormente, los compuestos llegan al detector de conductividad térmica, el cual va a transformar la señal en un cromatograma. Y bueno, como habíamos dicho anteriormente, los compuestos llegan al detector, el cual va a transformar señal en un cromatograma. Y esta gráfica o cromatograma va a estar formada por varios picos. Y cada pico va a representar una sustancia diferente que va a estar presente en la muestra. Aquí podemos observar un cromatograma y el pico pues más grande va a corresponder al propilenglicol, mientras que los picos más pequeños representan impurezas o compuestos secundarios. Y pues para poder interpretar esta gráfica o cromatograma va a ser importante dos aspectos. El tiempo de retención, que ayuda a identificar el compuesto, y el área del pico, que nos indica la cantidad de sustancia presente. Y para poder entenderlo mejor y darle como un sentido más, va a ser que mientras mayor sea el área del pico de propilenglicol, mayor será su pureza dentro de la muestra. Y de tal modo, pues a lo mejor se nos hace un poquito más fácil entenderlo. Para calcular el porcentaje de pureza, se utiliza la fórmula de normalización, donde el área del pico de propilenglicol se divide entre la suma total de todas las áreas obtenidas en el cromatograma y posteriormente se multiplica por 100. Este cálculo nos permite determinar qué porcentaje de toda la muestra corresponde realmente al propilenglicol. Y si tenemos que es mayor o igual al 99.5%, va a ser que sí cumple. Si este es menor, pues no va a cumplir. Vamos a pasar con la aptitud del sistema, que se realiza antes del análisis para asegurar que el cromatógrafo funciona correctamente. Esta evaluación incluye parámetros como resolución, donde vamos a verificar que los picos estén bien separados, la repetibilidad, donde confirmamos que el equipo produzca resultados consistentes, y el factor de simetría, que evalúa la forma correcta de los picos cromatográficos. Si todos estos parámetros cumplen con límites establecidos, el sistema se considera apto para realizar el análisis. Y, por ejemplo, aquí tenemos los valores que va a ser, en el caso de resolución, debe ser mayor o igual al 5. En caso de repetibilidad, debe ser menor o igual a 2.0%, bueno, 2. Y factor de simetría, que lo ideal es entre 0.8 y 1.8. Y pues bueno, en la industria farmacéutica, pues esta técnica pues se utiliza ampliamente para el control de calidad de materias primas, solventes y sustancias volátiles. La cromatografía de gases pues nos va a permitir detectar impurezas, verificar pues las purezas de estos y asegurar que los productos farmacéuticos cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Y pues de tal modo que pues estén bien. Y bueno, vamos con las impurezas inorgánicas. Y pues en esta parte vamos a analizar pues las impurezas inorgánicas que están presentes en el propilenglicol. En especialmente lo que va a ser pues cloruros y sulfatos. Estas sustancias pues pueden provenir de materias primas, agua utilizada en el proceso de fabricación o incluso en contaminación durante la producción. Y pues aunque nosotros digamos, no, pues son pequeñas cantidades de estos cloruros o sulfatos, pues la verdad es que aunque estén presentes en cantidades muy, muy, muy pequeñas, pues sí puede afectar la calidad, la estabilidad y seguridad farmacéutica del producto. Y pues el fundamento de ambas pruebas se basan en reacciones químicas de precipitación,
En el caso de las pruebas de cloruros, pues los iones cloruro reaccionan con nitrato de plata. La plata tiene afinidad por los cloruros y forma cloruro de plata, que va a ser una sal insoluble de color blanco. Debido al que el compuesto no puede disolverse, comienza a dispersarse en la solución, generando pues una turbidez. Y pues bueno, aquí tenemos pues la reacción que va a hacer que el ion plata más ion cloruro producen cloruro de plata insoluble. Y podemos ver una flecha hacia abajo que nos va a indicar la formación de precipitado. Y pues mientras más cloruro exista en la muestra de propilenglicol, pues mayor cantidad de cloruro de plata pues va a estar formado y pues más intensa será la turbidez observada. Y bueno, en el caso de sulfatos, el fundamento es similar, pero aquí los sulfatos reaccionan con cloruro de bario, formando sulfato de bario insoluble. Y aquí tenemos la reacción, donde ion bario más ion sulfato producen sulfato de bario insoluble. Igual, vean la flecha hacia abajo, pues eso significa que está formando un precipitado. El sulfato de bario, pues es una sustancia blanca e insoluble que también pues produce turbidez en una solución. Y cuanto mayor sea la concentración de sulfatos presentes en el propilenglicol, pues mayor será la cantidad de precipitado formado. Por eso les mencionaba que aunque sea pues muy pequeño o muy poca cantidad de estos sulfatos o cloruros, pues sí nos puede afectar. Porque pues estas pruebas pues también son importantes en la industria farmacéutica porque nos va a permitir verificar que el propilenglicol pues tenga estos niveles adecuados de pureza y que las impurezas inorgánicas se encuentren dentro de los límites permitidos por la USP. Aunque actualmente existen métodos instrumentales pues más avanzados, pues estas pruebas farmacopeicas continúan utilizándose como métodos rápidos y confiables dentro del control de calidad. Y bueno, teniendo en cuenta el fundamento de las impurezas inorgánicas, pues vamos a pasar con el procedimiento e interpretación de estas pruebas. Y pues en ambas pruebas, el procedimiento comienza preparando la muestra de propilenglicol y disolviéndola en agua para así facilitar las reacciones químicas. Posteriormente se acidifica la solución. En el caso de cloruros se utiliza ácido nítrico y en el caso de sulfatos, ácido clorhídrico. La acidificación ayuda a evitar interferencias y favorece la formación adecuada del precipitado. En el caso de las pruebas de cloruros, se agrega nitrato de plata. Si existen cloruros presentes en la muestra, pues van a reaccionar inmediatamente con los iones de plata, formando cloruro de plata insoluble. Y este precipitado aparece como una turbidez en la solución y después se deja reposar aproximadamente 5 minutos protegido de la luz para permitir que la reacción ocurra completamente. En el caso de los sulfatos, como ya habíamos mencionado, pues se va a utilizar ácido clorhídrico y posteriormente se añade cloruro de bario. Los sulfatos reaccionan con los iones de bario formando sulfato de bario insoluble, el cual también produce turbidez blanca. En este caso, se va a dejar reposar alrededor de 10 minutos para así asegurar la formación completa del precipitado. De hecho, si no, no sé si se acuerden, que es una de las prácticas que nos hizo hacer la profa. eh, y pues aquí pues metíamos pues nuestra muestra dentro de las gavetitas y ya teníamos que compararlo con el otro tubito, que es el estándar. Y para poder interpretar estos resultados, se realiza mediante la comparación visual entre la muestra y una solución estándar farmacopeica. La solución estándar contiene una cantidad conocida de cloruros o sulfatos permitidos por la USP. Si la muestra presenta una turbidez menor o igual al estándar, significa que cumple con los límites establecidos. Sin embargo, si la turbidez es mayor, pues nos va a indicar el exceso de impurezas de propilenglicol, que no cumple con las especificaciones farmacéuticas. De hecho, aquí pueden observar como que los dos tubitos y el estándar se ve como que pues más blanquito y la muestra se ve más clara. Eso significa que está dentro del rango. Si de lo contrario fuera al revés, que se viera más, pues más blanca, pues ya es como, pues se va a rechazar.
En el caso de los cloruros, el límite permitido es de 70 partes por millón, mientras que en sulfatos es de 60 partes por millón. Estas pruebas pues nos permiten asegurar que el propilenglicol pues está utilizando eh, pues esta industria pues mantenga un adecuado nivel de pureza y seguridad para su uso en formulaciones farmacéuticas. Ok. En el perfil de impurezas y los criterios de aceptación para la propilenglicol, de acuerdo con las especificaciones oficiales de la monografía de la UCP-NF, pues lo que intentamos es garantizar la pureza de este compuesto, ya que sabemos que es crítico especialmente para su uso en la industria farmacéutica y cosmética. Las impurezas del propilenglicol son sustancias no deseadas que se pueden encontrar en el producto debido al proceso de la fabricación o almacenamiento. Estas impurezas buenas deben de mantenerse dentro de los límites o rangos específicos para garantizar la calidad y seguridad del compuesto. Comenzaremos con las pruebas inorgánicas, que en este caso va a ser primero el residuo por ignición, que está bajo el criterio o el capítulo general 281 de la UCP. Ahí lo podemos encontrar. Para este ensayo lo que vamos a necesitar es que se necesitará una muestra o una toma considerablemente de alrededor de 50 gramos. Este procedimiento va a consistir en calentar la muestra en un plato tarado de 100 mililitros hasta que éste se encienda, con el fin de que permitamos el consumo por completo en un espacio libre de corrientes de aire. Una vez frío lo ignizado, el residuo se va a humedecer con medio mililitro de ácido sulfúrico y este se va a someter a ignición hasta alcanzar un peso constante. Al finalizar, el peso de las cenizas o residuo no orgánico obtenido va a tener un criterio de aceptación estricto, no más de 3.5 miligramos. Para esto tendremos que tarar nuestra vidrio de reloj antes de poner nuestras residuos de ignición. Con el fin, pues, de que esta prueba va a poder permitirnos identificar la cantidad de residuos minerales o sales inorgánicas que van a permanecer después de quemar el propilenglicol. Y si tenemos un exceso mayor a los 3.5 miligramos, nos puede indicar la contaminación o una baja pureza en nuestro producto. Ya de ahí la segunda prueba que vamos a utilizar va a ser la de cloruros, que los cloruros van a ser compuestos que van a contener obviamente cloro y pueden aparecer como contaminantes o impurezas durante la producción o la manipulación de este propilenglicol. Su concentración debe ser muy baja para evitar alteraciones en la calidad de nuestro producto y el límite permitido que nosotros podemos tener en nuestro producto va a ser alrededor de 70 partes por millón. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba? Pues en el caso de los cloruros, vamos a analizar una porción de 1 mililitro. Visualmente no debe mostrar más opalescencia que la producida por 0.10 mililitros de ácido clorhídrico a la 0.0.20 de normalidad, pues lo que equivale a nuestro límite permitido o límite aceptado. Esto podemos checarlos con una muestra de referencia o una muestra control. Y ya para los sulfatos van a ser sales derivadas del ácido sulfúrico que se pueden encontrar igual como unas impurezas inorgánicas en el propilenglicol. Su presencia en altas cantidades puede afectar la estabilidad y la pureza del propilenglicol. Em, en este caso, en este caso, la muestra es es de 5 mililitros y esta no debe mostrar más turbidez que una solución estándar que va a contener alrededor de 0.30 mililitros de ácido sulfúrico al 0.020 de normalidad. Esto según la USP, fijando nuestro criterio de aceptación en un máximo de 60 partes por millón. En el caso de las pruebas más críticas, este caso serían las impurezas orgánicas.
Estas pruebas se van a realizar mediante la cromatografía de gases con un detector de ionización de flama. Este va a utilizar metanol como diluyente y un estándar interno de tricoloetanol, con el objetivo de descartar adulteraciones o contaminaciones peligrosas. Los criterios de aceptación aquí son sumamente estrictos. Ajá. Para el dietilenglicol, el límite no es más de 0,10% y de igual manera para el etilenglicol, el límite permitido va a ser alrededor de 0,10%. Igualmente, cualquier valor por encima de esto lo va a rechazar automáticamente y el lote por motivos de seguridad, igual se rechaza. Em, como sabemos, el dietilenglicol va a ser una impureza orgánica tóxica que puede aparecer durante el proceso de fabricación y es importante controlarla porque puede representar un riesgo sanitario. Igual al mismo, el etilenglicol es un compuesto tóxico que se relaciona químicamente con el propilenglicol y su presencia debe mantenerse en niveles mínimos para garantizar la seguridad de nuestro producto. Finalmente, la monografía incluye ciertos ensayos específicos que terminan de asegurar la pureza del propilenglicol frente a procesos de degradación o contaminaciones extremas. El primero, pues, va a ser la acidez, que su procedimiento es que se titula alrededor de 10 mililitros de la muestra con hidróxido de sodio al 0,10 normal, usando fenolftaleína como indicador. Para cumplir el criterio, se debe requerir no más de 0,20 mililitros de la solución de hidróxido de sodio para que el color rosa persista. Esto nos va a asegurar la ausencia de ácidos libres por degradación. Y ya el segundo va a ser la determinación de agua por el método 921 de la USP, donde el contenido de humedad permitido es sumamente bajo, siendo no más de 0,10%. Cumpliendo con cada uno de estos parámetros de impurezas, podemos garantizar que el propilenglicol cuente con el porcentaje de ensayo requerido, que es no menos del 99,5% de impureza, con el fin, pues, de asegurar la estabilidad de nuestro producto. Como parte de las evaluaciones ya mencionadas, tenemos a los tests específicos, los cuales se pueden definir como una prueba analítica diseñada para evaluar una propiedad particular de una sustancia o de la materia prima, en este caso el propilenglicol. Este ensayo como tal evalúa la densidad de propilenglicol y la densidad del agua, lo cual nos puede ayudar a verificar su calidad, pureza y identidad. Además, se puede decir que es una prueba muy útil porque pequeñas variaciones pueden indicar contaminación o algunas alteraciones en la materia prima. Enfocándonos en ello, tenemos lo que es la gravedad específica, lo cual se puede decir que es una medida que compara una sustancia con el agua. Básicamente nos dice si una sustancia es más pesada o más ligera que el agua en el mismo volumen. Por ejemplo, si la gravedad específica es mayor que 1, esto puede significar que la sustancia es más densa que el agua. Si es menor que 1, es menos densa. A diferencia de la densidad, la gravedad específica no tiene unidades, por lo cual podríamos decir que se trata de una comparación entre dos valores. Por su parte, la densidad tenemos que representa la cantidad de masa que existe en un volumen determinado de una sustancia. A razón de ello, una sustancia con mucha masa en poco volumen tendrá una densidad alta. La densidad normalmente se expresa en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico, y esta se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Algo que, por lo tanto, la diferencia principal es que la densidad mide la masa por volumen, mientras que la gravedad específica compara esa densidad con la del agua para saber qué tan pesada o ligera es la sustancia respecto a ella. Por lo tanto, dentro de estos test específicos, la USP nos describe dos métodos principales para determinar la gravedad específica. El primero utiliza un picnómetro y se basa en el peso del líquido. Por su parte, el segundo utiliza un densímetro de tubo oscilante, el cual es un método instrumental más rápido y automatizado. Como el equipo ya está calibrado, procedemos a la ejecución con la muestra. Como tal, la USP indica que primero debemos enfriar el
propilenglicol a unos 20 grados Celsius para poder facilitar lo que es el llenado del mismo pignómetro. Ya cuando este esté lleno, lo llevamos a la temperatura de prueba, que es de 25 grados Celsius, en el cual en este punto eliminamos cualquier exceso de líquido del capilar para poder asegurar que el volumen sea preciso y correcto. Ocurrido esto, lo pesamos y obtenemos el valor de W1. Finalmente, aplicamos la fórmula que está indicada, la cual es dividir la masa neta de la muestra entre la masa neta del agua. El resultado es la gravedad específica, el cual, como lo mencionamos, es un valor que no lleva unidades porque es una proporción directa entre las dos densidades. Antes de analizar cualquier muestra, lo que debemos hacer es una calibración, en el cual pues es parte del control de calidad, en donde primero para la calibración del picnómetro lo que hacemos es registrar la masa del mismo, el cual debe estar completamente limpio y seco, y una vez obtenido el valor, este lo llamaremos como W. Luego, lo que hacemos es llenar el mismo con agua desgasificada a 25 grados Celsius con la finalidad de volverla a pesar y obtener la masa W2. Esto es fundamental, que el agua sea desgasificada para evitar burbujas de aire que pueden ser como parte que alteren el peso y pues asimismo poder conocer el volumen exacto que el instrumento puede contener, sirviendo como nuestra línea de base en comparación contra la muestra. Como tal, se puede decir que el equilibrio térmico lo hacemos a una pesada de 25 grados Celsius y pues se debe de mantener un pesaje inicial y un pesaje final. La calibración del método 2, que es la densidad del tubo oscilante, que es el segundo método, se realiza utilizando sustancias con densidad conocida para que el equipo pueda relacionar correctamente la frecuencia de oscilación con la densidad real, en donde primero el tubo oscilante debe limpiarse completamente para evitar residuos que puedan alterar la medición. Asimismo, el equipo llega a registrar la frecuencia de oscilación utilizando aire, el cual funciona con un punto de referencia de muy baja densidad. Después, el tubo se llena con agua desgasificada a 25 grados Celsius, en donde la USP indica o recomienda utilizar agua porque su densidad es conocida con exactitud, y asimismo se elimina el gas disuelto para evitar la formación de burbujas que afecten la oscilación. Cuando se tengan los datos en referencia del aire y del agua, el densímetro calcula constantes internas llamadas A y B, el cual permiten transformar la frecuencia de oscilación en valores reales de la densidad. Una vez que este equipo esté calibrado, se introduce la muestra de propilenglicol. El sistema pues determina lo que es automáticamente su densidad y gravedad específica. La USP también recomienda verificar la calibración diariamente para asegurar la precisión y reproducibilidad de las mediciones, en donde pues la calibración puede verse afectada por cambios de temperatura, presencia de burbujas o muestras algo viscosas. El método 2, como tal, como se mencionó también anteriormente en la calibración, se emplea un tubo en forma de U, el cual pues este tubo normalmente está hecho de vidrio de borosilicato y pues el equipo hace que oscile electrónicamente a una frecuencia determinada. Luego, la USP menciona que la frecuencia de oscilación llega a cambiar dependiendo de la densidad del equipo. Entonces, cuando se introduce el propilenglicol, el comportamiento de oscilación puede llegar a cambiar debido a la masa y la densidad de la muestra. El equipo como tal pues detecta este cambio en la oscilación y automáticamente convierte los valores en densidad, lo cual pues lo utiliza con las constantes que ya fueron establecidas previamente durante la calibración del mismo instrumento, en donde pues para obtener la gravedad específica el sistema compara la densidad del propilenglicol con la densidad del agua de la misma temperatura, el cual todo esto se sugiere a una temperatura de 25 grados Celsius. Como tal, también se enfatiza mucho que esta temperatura sea muy controlada, ya que pues la temperatura llega a variar y por lo tanto el procedimiento debe realizarse bajo las condiciones controladas.
Otro aspecto importante es la viscosidad de la muestra, en donde pues el líquido es muy viscoso, puede llegar a afectar la oscilación del tubo y puede producir errores en la medición. Por lo cual se puede decir que por esta razón algunos equipos utilizan correcciones automáticas de viscosidad, el cual pues puede matar la precisión del mismo análisis, en donde pues en caso del propilenglicol, este método se utiliza como parte del control de calidad farmacéutico. Entonces, por lo tanto, si la gravedad específica obtenida está dentro del rango permitido, se llega a considerar que el propilenglicol cumple con los estándares necesarios para su uso farmacéutico. Una vez pues mencionado lo anterior, tenemos que detrás de todo eso, que es la aplicación de este método, la velocidad de esta vibración aplicada al tubito de vidrio, como tal, pues cambia según lo que le pongamos dentro. En este caso, pues el propilenglicol, si llega a ser más pesado o denso, al sistema como tal le va a costar más moverse y pues la oscilación se ralentiza. Entonces, pues en este caso se le puede nombrar como periodo de oscilación. Físicamente esto se explica pues con una fórmula que relaciona la masa del tubo, el volumen y la fuerza del resorte. Pero pues por lo tanto el equipo como tal ya lo produce con dos constantes en la ecuación de la densidad, en el cual lo describimos como A por T al cuadrado menos B, en donde pues nos da la densidad directamente. Eh, pues ahora es también importante que no solo también se cuenta de eso, sino también la viscosidad, en donde pues se puede describir como la resistencia que frena o amortigua pues la vibración de este tubito. Si nuestra muestra, supongamos, el propilenglicol es un poquito más ligera, que es el valor estándar menos de 10 milipascales por segundo, pues el equipo mide de una forma más perfecta, pero si es más espesa, el aparato necesita hacer una corrección automática por la misma viscosidad. Si el equipo como tal no puede corregir este frenado en muestras muy viscosas, la norma, pues la UCP, menciona que es mejor que dejemos o no tomemos este método y se tome el método 1, que es el método de los pignómetros, para evitar pues así tener un margen de error. Como tal, pues la importancia de este aparato pues es extremadamente preciso y es un poquito mejor que los métodos manuales, pero también para que funcione tenemos que calibrarlo siempre como se había explicado anteriormente y cuidar que pues no se formen las burbujitas y asegurar que la temperatura sea uniforme en el tubo. Y también, pues, como último detalle es que cuando el equipo nos dé la densidad que queramos, obtener como tal, sacar la gravedad específica en donde, pues, la fórmula nos pide dividir nuestra densidad entre la del agua. Pero, pues, asimismo, para que el resultado, pues, sea como que viable, no usar el valor que el equipo del agua en ese momento, sino, pues, el valor estándar a 25 grados Celsius, el cual es de 0.9970 gramos sobre centímetro cúbico. Agradecemos la atención prestada ante este seminario y presentamos nuestras referencias.